Bueno, vamos a empezar con nuestra segunda clase del día de hoy. Espero que se esté escuchando bien, que esté yendo bien. Cualquier cosa, voy a estar aquí pendiente del chat. Bueno, ahorita en lo que empezamos. Bueno, pues muy bienvenidos, muy bienvenidas a esta segunda clase de Fundamentos de la Herbolaria. Y esta clase vamos a hablar acerca de la energética. Y ahorita vamos a explicar un poquito de qué se trata esto, ¿vale? Bueno, primero que nada, para las personas que están conectando por primera vez, para las personas que no estuvieron en la clase pasada, me presento, mi nombre es Juan Pablo Ruiz, soy el creador de Herbolaria Quintesencia, que es un proyecto que se centra en difundir información de valor acerca de plantas medicinales con la intención de poder acercar a las personas a una herramienta que es profundamente valiosa. Durante muchos años, muchas décadas, perdimos la memoria de lo importante que son las plantas y ahora está empezando a resurgir. Y bueno, parte de mi misión, parte de la intención de Quintesencia es poder compartir esta información para que más personas puedan empezar a inspirarse y puedan empezar a caminar este camino de las plantas. Entonces, dentro de este ciclo de clases, es un ciclo de 3 clases gratuitas, la intención es justamente eso, el poder compartir contigo las bases de la herbolaria para que puedas comenzar a integrar las plantas a tu vida. Para muchas personas, el uso de las plantas a veces se convierte en algo, pues como que les puede dar un poquito de miedo. A veces hay como esta duda de si se van a intoxicar, si las van a usar bien, si no las van a usar bien, y hay un poquito de preocupación en torno a eso. Y a veces muchas personas también, aunque no haya tanto miedo, pues hay una cierta duda de, pues ¿cómo le hago, no? O sea, ¿por dónde comienzo? ¿Qué es lo que empiezo a hacer con las plantas? A veces es un mundo muy vasto. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar con las plantas, cuando empecé a estudiarlas, a veces era pues un poco confuso, era un poco avasallador el sentir que había tanta información, tanto que aprender, tantas plantas, tantas cosas diferentes. Y era un poco difícil a veces el poder entender como por dónde empezar y por dónde comenzar a tener como esta relación y esta conexión con las plantas. Entonces, la intención con estas clases es darte las bases para que puedas tener una estructura sólida sobre la cual comenzar a caminar este camino. Si ya estás caminando el camino de las plantas, pues estas clases espero te abran una visión más profunda del trabajo con las plantas. Y de nuevo, estás empezando, pues la intención es que esta sea la base y que este sea el punto de entrada para que puedas conectar con las plantas más profundamente. En esta clase específicamente, la intención que tengo es hablarte acerca de la energética. Y la energética es la parte de la medicina, la parte de la herbolaria. Y no solamente la herbolaria, digamos que dentro de todas las medicinas tradicionales hay una tradición energética. Y a lo que me refiero con esto es que todas las tradiciones tienen una estructura que usaban para entender a las plantas, para entender tanto la salud como la enfermedad, desde un punto de vista que iba más allá del síntoma y más allá de lo que era aparente. En cierto sentido, estas tradiciones y la energética dentro de cada una de ellas, lo que hacía era ver los patrones y entender cómo es que los patrones se manifestaban de formas similares en diferentes ámbitos. Entonces, para darte una idea, en muchas tradiciones, por ejemplo en la Ayurveda o en la medicina china o en la medicina tradicional mexicana, hay estructuras energéticas. Y el motivo por el cual todas estas tradiciones tienen esas estructuras es por un motivo muy simple. Y es porque todas ellas surgían de la observación directa de la naturaleza. Entonces, todas estas tradiciones se fundaron a través de la observación y fueron creadas por hombres y mujeres que tenían la capacidad de observar la naturaleza y empezar a ver cuáles eran los patrones que conectaban cosas que aparentemente estaban desconectadas. Entonces, bueno, ya estoy entrando un poquito en la clase, pero bueno, la idea básica es compartirte algunas de estas visiones, algunas de estas estructuras básicas para que tú también puedas empezar a ver esos patrones y entender de forma muy directa y muy intuitiva cuáles son los usos que puede tener una planta, cuál es la naturaleza que puede tener una planta y que puedas conocerla mucho más a fondo. Una cosa que se me olvidó mencionar en la clase pasada, que era importante,
y se me fue, es que estas 3 clases son como el preámbulo para un curso que voy a abrir más adelante que se llama Fundamentos del Herbolario. Entonces, la idea es que este fuera, de nuevo, como una base muy sólida y para las personas que quieran seguir profundizando en su camino, después viene el curso. Pero ahorita lo que quiero compartir contigo es esto, la energética y sus maravillas. Bueno, antes de entrar en eso, todavía quería compartir un poquito. Para, de nuevo, los que no nos vieron en la clase pasada hablamos acerca de las 7 claves que es importante que conozcas para poder trabajar con cualquier planta. Entonces, dentro de esta clase hablamos de 7 puntos fundamentales que es muy importante conocer para poder profundizar en el trabajo con una planta. Entonces, si no la has visto, en la parte de abajo estás en la página, debería haber una ventanita donde viene el acceso a la otra clase. Entonces, cuando acabe esta, te invito a que veas la otra. Fue una buena clase, espero que la hayas disfrutado. Y la información compartida fue muy, muy valiosa y te va a permitir entender de una forma bastante más profunda las plantas. Recibí muchísimos mensajes, hubo un montón de comentarios. Muchas gracias por todos sus comentarios. No me ha dado tiempo de responder todos, pero eventualmente voy a llegar ahí a responder cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, entrando ya un poquito a hablar acerca de la energética, me gustaría contarles un poco acerca de cómo fue que para mí esto cambió completamente el entendimiento de las plantas. Cuando yo estaba empezando con la herbolaria, estaba empezando a estudiar y a entender un poquito más de qué se trataba pues todo este mundo de las plantas, de pronto, pues como le decía, era pues un poco avasallador el tener tanta información y el ver que pues cada planta tenía sus usos y cada planta trabajaba sobre un órgano y había que entender también el cuerpo y había que entender un montón de cosas y de pronto era como esta sensación, no sé si a ustedes les pasaba, a veces como en secundaria o en preparatoria, que era como un montón de información, que de pronto como que consumía y luego se me olvidaba. Y no fue hasta que pude empezar a encontrar estas herramientas, estos patrones y estas formas de acercarse a las plantas, que realmente empezó a haber un entendimiento profundo de de cómo vincular todos estos aspectos y todas estas partes que aparentemente estaban separadas. Y por eso para mí es tan importante compartir eso, porque sé que para muchas personas a veces el entrar a trabajar con las plantas es algo difícil, es algo que es, de nuevo, tiene como aparentemente muchos retos. Y esto a mí me facilitó enormemente el entendimiento de las plantas. Y de nuevo, en nuestra cultura tenemos una tendencia a acercarnos a todo a través de la mente, a través de la parte racional. Y no es que eso esté mal, pero es solamente una parte de toda la historia. Así como decíamos ayer con los usos de las plantas, es solamente un cachito, pero no ayer antier. Es solamente un cachito de una historia mucho más grande. Entonces, cuando hemos aprendido solamente a aprender a través de la mente, nos olvidamos que el cuerpo tiene sabiduría, nos olvidamos de que hay otros aspectos de nosotros que también aprenden, nos olvidamos que el aprendizaje muchas veces no es solamente conceptual, sino que también hay transmisiones, hay momentos de encuentro cuando hay una clase, cuando alguien está enseñando, cuando hay un maestro que realmente tiene como algo integrado, hay una transmisión, se siente la pasión, se siente como ese entendimiento de esa persona y eso abre un espacio mucho más profundo de entendimiento que no pasa por la cabeza, sino que pasa por otras partes de nosotros, ¿vale? Entonces, la energética parte de lo que hace es que nos permite empezar a comprender las plantas, el cuerpo y los malestares directamente desde la percepción, directamente desde lo que sentimos, directamente desde lo que percibimos con nuestros sentidos e incluso desde la intuición. Entonces, claro que se puede llevar a niveles muy complejos y muy detallados, pero también podemos empezar a ver las bases y desde ahí cambiar profundamente la visión que tenemos de, pues básicamente todo, del mundo a nuestro alrededor y de muchas cosas más, ¿vale? Bueno, entonces, ahora sí, sin más, vamos con la presentación. Entonces, denme un segundito nada más para abrir esto. Y comenzamos. Listo. Ok. Ahora sí, energética básica. Bueno, vamos a ver que, como mencionaba, todas las culturas, absolutamente todas las culturas que tenían una tradición médica, que pues realmente son todas, hasta hace muy poco tenían una tradición energética.
No importa si era en Asia, si era en América, si eran culturas nómadas, si eran culturas mucho más establecidas. Todas las culturas, como pues los griegos, los romanos, tenían una estructura energética. Y realmente no es hasta que llega la medicina farmacéutica y el entendimiento como más a nivel químico molecular que se empieza a dejar de lado todas estas estructuras que habíamos usado durante miles de años. Entonces vamos a ver que a cualquier cultura que vayamos vamos a encontrar que su tradición médica tiene ciertas cuestiones de energética. Y como te digo, la energética, puesto en términos muy generales, es cuáles son los patrones que hay y cómo es que esos patrones se manifiestan en diferentes aspectos de la realidad, en las plantas, en el cuerpo, en los malestares, etcétera, etcétera. Entonces, vas a encontrar que si empiezas a estudiar un poco o si empiezas a buscar, vas a encontrar un montón de tradiciones energéticas. Entonces, la Ayurveda es uno, perdón, la medicina china es otra, la medicina Unani, que viene también de la parte árabe, todas las tradiciones médicas de América, desde la medicina tradicional mexicana, la medicina latinoamericana, la medicina que se utilizaba también en el sur del continente, todos ellos tienen aspectos de energética. Entonces, donde sea que busques, donde sea que vayas, vas a encontrar que antes nuestros ancestros lo que hacían para tratar de entender el mundo a su alrededor y el uso de las plantas y la naturaleza del cuerpo, pues lo que hacían era precisamente eso, observar y ver cómo es que todo se vinculaba a través de los patrones. Perdón, un poco seca la garganta. Bueno, entonces, una cosa muy importante de entender es que la energética surge de la observación de la naturaleza. Entonces, una de las mejores habilidades que podemos desarrollar cuando estamos empezando a trabajar con las plantas y queremos realmente entender a profundidad su naturaleza, sus usos y cómo es que se relacionan con nosotros, no solamente a nivel químico, a nivel bioquímico, sino a nivel realmente profundo, a nivel de dos seres encontrándose, es muy importante que podamos observar, porque es a través de la observación y el contacto a través de los sentidos que empezamos a realmente entender no solamente cómo se usa una planta o para qué sirve, sino empezamos a entender quién es ese ser. Entonces, cuando empezamos a entender su naturaleza, podemos realmente empezar a integrar, de nuevo, quién es. Y regresando un poco a lo que decía en la clase pasada, las plantas son como personas. Entonces, si tú te acercas a una planta y empiezas a conectar con ella, realmente tratando de entender quién es, pues eso es mucho más enriquecedor que solamente pensar para qué sirve o cómo se usa. Un ejemplo que me gusta dar en las clases es pensar en, bueno, si tú conoces a una persona nueva, pues ¿cómo te acercas a ella? ¿Te acercas pensando cómo la puedo usar y para qué me sirve? ¿O te acercas a ella pensando quién es esta persona? ¿Qué tenemos en común? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son las cosas que le apasionan? ¿Qué es lo que le gusta? Entonces, si piensas en estas dos formas de relacionarse, pues son dos formas muy, muy distintas que abren dos puertas muy diferentes. Lo mismo pasa con la naturaleza y con las plantas. Si tú te acercas a una planta pensando cómo la puedes usar, en cierto sentido se comporta como una herramienta. Si te acercas a una planta pensando y cuestionándote realmente quién es, cuál es su naturaleza, cuál es la esencia de este ser, lo que se abre es una búsqueda profunda para entender justamente eso, quién es ese ser. Y al igual que con las personas, las plantas tienen niveles muy, muy, muy profundos en su existencia. Entonces sí, está lo que puedes leer en los libros, está lo que yo te puedo contar, pero realmente la medicina profunda de las plantas, lo que realmente sana, está en la relación y está en esta comunicación, esta observación, este contacto profundo. Entonces parte de la invitación con esto es eso, empezar a observar. Y las plantas no comunican como nosotros, las plantas no hablan, al menos no con palabras, pero sí que comunican, tienen una gran capacidad de comunicación y una parte importante de su comunicación es su forma. El color de una planta no es casualidad. La forma de sus hojas, si tiene espinas o si tiene pequeños filamentos, si tiene flores grandes o pequeñas, si sus colores son amarillos o morados o azules, eso no es casualidad. Hay una inteligencia detrás de eso y esa manifestación nos habla acerca de quién es esa persona, quién es ese ser. Y así como
Hay aspectos dentro de una persona. Si su piel es clara, es oscura, sus ojos son claros, oscuros, su cabello es rojo o es blanco o es güero o es moreno. Todo eso nos trae información acerca de quién es esa persona, nos habla acerca de dónde viene, de su historia, de historia genética que quizá ni siquiera esa persona conoce, pero nos habla acerca de quién es y de dónde viene. Y así como hay cosas en nuestra sangre que se manifiestan a través de nosotros y nos traen, pues de nuevo, ciertas manifestaciones a veces positivas, a veces no tanto, de la misma forma, la naturaleza de las plantas, su genética, sus colores, todo eso nos trae información. Y para aquellos que saben ver y que saben escuchar a la naturaleza, pues hay un libro que está ahí esperando a ser descifrado. Entonces, a lo que voy con todo esto es que observar es una de las mejores cosas que podemos hacer para entender profundamente a las plantas. Dónde crece, con quién crece, crece en grupos, crece, bueno, en fin, me estoy clavando un poco, pero bueno, observen la naturaleza. Ok, entrando a la parte de la energética un poquito más en forma, encontramos, o a mí como me gusta en cierto sentido plasmar esto y compartir esto, es pensando que diferentes tradiciones y diferentes sistemas de energética son como lentes que nos permiten ver la realidad desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista. Y cada uno de estos lentes nos trae fragmentos diferentes de información. Entonces, piénsalo de esta forma. Piensa que tú estás viendo una planta o estás viendo la naturaleza o estás viendo una persona. Y quieres comprender un poco más acerca de, bueno, quién es esa persona, quién es esa planta o cuál es el malestar que está afectando a esa persona. Y lo que haces es que te pones unos lentes que te permiten ver cierta información. Entonces, algunos de los lentes que vamos a encontrar de forma recurrente en muchas tradiciones son el lente del uno, por ejemplo. El lente del uno es el lente de la unidad. Si alguna vez has escuchado esto de todos somos uno, o todo está conectado, o todo es energía, o todo viene de la misma fuente, o todo es Dios, básicamente todas esas frases lo que reflejan es la energética del ente del uno, el ente de la unidad. Y eso lo que nos dice es que todo está conectado. Y efectivamente, si podemos ver profundamente con el ente del uno, podemos ver la interconexión y la interrelación que hay entre todas las cosas. Y podemos ver que en el fondo, todo está conectado, todo es lo mismo. Y independientemente de si estás siguiendo alguna tradición, como puede ser el budismo, como puede ser el hinduismo, que son filosofías que hablan de eso, de que como todo al final es un sueño y todo esto pues está conectado y es parte de lo mismo. O si estás siguiendo algo como la física cuántica, que nos dice que, pues, y la física en general, que nos dice que en la parte más pequeña de la materia, lo que tenemos es energía. Y esa energía es la misma energía vibrando a diferentes frecuencias. Entonces, independientemente de por cuál lente nos vayamos o por cuál tradición nos vayamos, el lente del 1 nos habla de la unidad. El lente del 2 nos habla de la dualidad. Nos habla de frío, caliente, húmedo, seco, grande, pequeño, femenino, masculino, positivo, negativo. Nos habla de todas esas dualidades, esos polos que encontramos en diferentes experiencias del mundo físico. Entonces, todo en este mundo físico tiene su polaridad y tiene su opuesto. Entonces, el lente del 2 nos permite ver cuáles son los diferentes polos y cómo es que se relacionan estos polos entre ellos. Esto va a ser muy importante dentro del trabajo con las plantas y un poquito más adelante vamos a ver el por qué. El lente del 3 es algo que encontramos también en muchas tradiciones diferentes y curiosamente en todas estas tradiciones el lente del 3 nos habla acerca de cuál es la naturaleza de la realidad, nos habla acerca de cuáles son aquellos elementos que componen la realidad. Entonces, vamos a ver que en muchos casos el ente del 3 lo podemos ver en cosas como Padre, Hijo, Espíritu Santo, dentro de la religión católica, por ejemplo, y cristiana. Podemos verlo en los tres mundos de las tradiciones andinas o de las tradiciones escandinavas, que nos hablan de estos tres lugares, estos tres mundos que crean la realidad. Podemos verlo también en la Ayurveda, con los tres doshas, Vata, Pitta y Kapha, que nos hablan acerca de las constituciones. Lo podemos ver en la alquimia a través de los tres principios, la sal, el sulfuro y el mercurio. Podemos verlo incluso en la ciencia moderna, en los componentes más básicos de la materia, en el átomo,
como neutrón, electrón y protón. Entonces, en ese sentido, el 3 dentro de muchas tradiciones nos muestra estos elementos que construyen la realidad. Y vamos a ver que muchos sistemas médicos se basan también en el 3 para entender la realidad. De hecho, dentro de la Ayurveda, si alguien conoce un poco de esto, que es la medicina tradicional de India, los 3 doshas son, y bueno, muchas otras cosas, pero los 3 doshas son, en cierto sentido, la base del entendimiento de la fisiología de las personas, de cómo están compuestas las personas. Y todo lo que se usa en la medicina tradicional de India, en la Ayurveda, las plantas, los alimentos, son categorizados de acuerdo a los doshas. Entonces dice que si tienes un alimento caliente, como el chile, pues eso aviva el dosha caliente, que es pita, que tiene fuego, y pues hay toda una interrelación. Entonces básicamente este lente nos habla acerca de esos como 3 elementos básicos, esas 3 fuerzas básicas que son las que están conectadas con todo. A ver, permítame un segundito. Permíteme un segundito que no está conectando. Es que, a ver. Perdón, parece que está desconectando un poco. Es que en mi celular no... A ver, ahorita me dices si ya se conecta. Bueno, perdón, parece que está fallando un poquito el internet. Bueno, entonces, vámonos un poquito más rápido con lo de los lentes. Entonces, el siguiente lente que tenemos es el lente del 4. Y el lente del 4 nos habla acerca de algo que va a ser fundamental dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro entendimiento del trabajo con las plantas, que son los 4 elementos. Y esta va a ser, pues, otra de las bases de lo que vamos a estar hablando a lo largo de esta clase. Los 4 elementos son fundamentales para el entendimiento de las plantas. Y vamos a ver que en muchas tradiciones esos 4 elementos son la base de los sistemas médicos. Ya sea que vayamos nuevamente a la Ayurveda, donde los 4 elementos dan, bueno, hay 5 elementos en la medicina ayurvédica, pero pues son 4 más 1 que es el espacio, el éter, dan origen a los doshas, a esto que hablábamos antes. Dentro de la medicina china también hay un sistema de 5 elementos. En muchas de las tradiciones nativoamericanas, en la tradición de la medicina tradicional mexicana, hay 4 elementos, incluso en la medicina galénica, que es la medicina tradicional, bueno, que viene de Grecia y que heredaron después los romanos y que eventualmente se convirtió en la medicina pues moderna, también había una visión de 4 elementos. Entonces los 4 elementos son en muchas tradiciones la base del entendimiento de la medicina. Bueno, en fin, la idea con esto es que tenemos múltiples lentes a través de los cuales podemos ver. El lente del 7 nos habla de los 7 elementos, de los 7 colores, 7 notas musicales. El 7 nos habla de una estructura, de nuevo, de la creación también. Tenemos el 12, por ejemplo. Tenemos el 12 con los 12 signos del zodiaco, que también es otra forma de categorizar. Ahora, una cosa importante o interesante con todos estos lentes es que podemos tomar diferentes, ¿cómo decirlo? Elementos. Podemos tomar plantas, por ejemplo, y ordenarlas, categorizarlas de acuerdo a los diferentes lentes que tenemos. Entonces, podemos pensar en, de nuevo, los 4 elementos y pensar si hay plantas que son más fuego, más aire, más tierra, más agua. Y eso nos empieza a permitir conectar y entender cómo es que funcionan estas plantas. Entonces, con el tema de los lentes, básicamente es eso. Son diferentes formas de ver la realidad. Entonces vamos a ver un poquito más a fondo algunos de estos 3 lentes. Entonces, dentro del lente del 3 tenemos los 3 doshas. Y para mí el lente del 3 es una de las herramientas más útiles porque en cierto sentido en muchas tradiciones ha sido usado para entender cómo es que, de nuevo, el mundo está compuesto y nos habla acerca de 3 energías distintas que crean diferentes formas, diferentes cuerpos, diferentes plantas distintas que se relacionan entre ellas. Entonces, en ese sentido, dentro de la Ayurveda, tenemos esos 3 doshas, esas 3 fuerzas que se conocen como Vata, Pitta y Kapha, y están relacionados también a los elementos. Entonces, hay uno que es más fogoso, hay uno que es más airoso y hay uno que es más terrestre, acuoso. Y eso nos da diferentes formas. Entonces, la gente que es más airosa, que es más Vata, pues es gente alargada, es gente rápida de pensamiento, a veces muy ansiosa, tiene el sistema nervioso
pues muy activo, de metabolismo rápido, les cuesta trabajo poner peso. Por otro lado tenemos la gente que es más fogosa, la gente pita, que es gente con pues mucha energía, mucho fuego, suelen tener mucha dirección, suelen tener esta voluntad para ir hacia diferentes lugares, gente que puede caer a veces en ser irascibles, en ser excesivamente pues fogosos en muchos aspectos, y eso es parte pues de su naturaleza. Y por otro lado tenemos a la gente Kapha, que es este dosha compuesto de agua y de tierra, y es gente que suele ser más corpulenta, suele ser más voluminosa, suelen ser más lentos de metabolismo, más lentos de movimiento, y por lo tanto pues muchas de sus problemáticas tienden a ir más hacia la parte de la lentitud en el movimiento, tanto interno, en la eliminación de toxinas, como externo. Entonces, esto es, bueno, una mini cosita para dar una pues, idea de este lente del 3, ¿vale? Bueno, el lente del 4 es el lente de los 4 elementos. Y como te decía, este va a ser una de las herramientas fundamentales dentro de la energética que nos va a ayudar a entender las plantas, los malestares, el cuerpo humano desde una visión bastante distinta. Nos va a permitir desarrollar este aspecto intuitivo para que podamos, de nuevo, ver a la naturaleza, vernos a nosotros mismos, ver los malestares desde un punto de vista completamente diferente, ¿vale? Entonces, los 4 elementos ya los conoces: fuego, tierra, agua y aire. Cada uno de ellos tiene una naturaleza distinta. Entonces, se dice que hay 2 elementos masculinos y 2 femeninos. Fuego y aire son masculinos, tienden a ir hacia arriba y hacia afuera. El agua y la tierra son femeninos y tienden a ir hacia adentro y hacia abajo. Y vamos a ver que estas fuerzas, estos 4 elementos, más allá de ser, pues de nuevo, como el fuego que ves en la chimenea o el agua que tienes cuando abres el grifo de tu casa, realmente los 4 elementos son energías fundamentales, son fuerzas fundamentales que dan origen a diferentes manifestaciones en el mundo físico. Entonces podríamos decir que el agua que sale de la regadera es una de las expresiones más puras del elemento o de la fuerza del agua. Podemos decir que el fuego que encontramos en una hoguera, en una fogata, es una de las manifestaciones más puras de la fuerza del fuego. Pero realmente estas fuerzas existen en un ámbito no físico, existen en el mundo invisible, en el mundo del 99%, que es el mundo donde se crea todo lo físico aquí. Entonces, como tal, estas fuerzas, si bien se manifiestan como los elementos físicos que conocemos, también se manifiestan como diferentes expresiones en diferentes seres. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que todos nosotros, todo lo que existe aquí, está compuesto de los 4 elementos. Y por lo tanto, todos nosotros, todas las plantas, todos los objetos, todos los lugares, tienen una cierta composición de esos 4 elementos que les da su naturaleza. Entonces, seguramente conoces personas que tienen, de nuevo, un carácter mucho más fogoso. Personas son activas, que tienen esta energía, que tienen esta dirección. Personas que a veces son un poco irascibles. Personas que tienden a querer retarse, que tienden a querer confrontar. Esas personas son fogosas, tienen mucho fuego, tienen, digamos, en su constitución una fuerte cantidad de fuego. Por otro lado, tenemos personas que son más acuosas, personas que están más en contacto o que tienen una mayor presencia del elemento agua en sus cuerpos. Y no solo en sus cuerpos, sino en su ser. Entonces son personas que tienden a físicamente acumular más líquidos, que son un poco más redonditas de formas, y son personas que muchas veces tienden a ser más emocionales, personas que sienten mucho, a veces les cuesta trabajo saber dónde empiezan sus emociones y dónde acaban sus emociones y dónde empiezan las de los otros. Sienten muy profundamente el dolor, la alegría de los demás y se mezclan, así como el agua se mezcla. Las personas son muy agua, también se tienden a mezclar. Las personas tierra pues son más corpulentas, más estructuradas, suelen tener tanto una mente quizá más firme, más sólida, a veces un poco rígida, y cuerpos que también tienen esa estructura. Las personas aire, por ejemplo, son personas que suelen estar más en el mundo de las ideas, personas más alargadas, con cuerpos elegantes, con cuerpos pues sí un poco etéreos. Las personas que de pronto sientes que tienes que ponerles
una cuerdita con una piedra para bajarlos a la tierra. Bueno, muchas veces son personas que tienen una fuerte presencia del elemento aire en sus constituciones. Ahora, más allá de esto, más allá del cuerpo y la personalidad, vamos a ver que estas manifestaciones energéticas también existen en el mundo vegetal. Y bueno, antes de pasar a eso, la invitación sería que empezaras a pensar un poquito, bueno, ¿cuál es tu constitución? Tú, ¿cuál es el elemento principal que tienes en ti? Recordando que tienes los 4, todos tenemos los 4 elementos. Entonces, ¿cuál es el que está más presente en ti? Y observa un poco, piensa un poco en los elementos, piensa en el agua, en el fuego, en el aire, en la tierra. Piensa en cuál es su naturaleza y piensa en cómo es que esas características que tiene cada uno de esos elementos se manifiestan también en ti de una forma u otra, ¿vale? Bueno, como decía, esos elementos también se pueden manifestar a través de las plantas, a través de los lugares. Entonces, si todo está compuesto por esos 4 elementos, vamos a ver que en todo lo que vemos a nuestro alrededor vamos a encontrar manifestaciones de los 4 elementos. Entonces, voy a lo que es el que siempre uso como ejemplo, pero es muy claro, entonces me gusta usarlo. Los chiles. Ok, el chile, ¿cuál es el elemento predominante que existe en los chiles? Seguramente lo adivinaste. El fuego. De nuevo, si pensamos en un chile tiene la misma naturaleza que el fuego. Es caliente, quema, irrita, activa, mueve, transforma. De nuevo, es muy, muy, muy similar. De esta misma forma, vamos a encontrar que hay plantas que tienen una relación con el elemento aire. Plantas que son más alargadas, más airosas. Plantas que trabajan mucho con el sistema nervioso, que tiene que ver con la comunicación. Plantas que tienden a ayudar también con el sistema respiratorio, por ejemplo. Plantas que tienen esta capacidad de alterar la mente, de ayudar con el pensamiento. Muchas de ellas tienen que ver con el elemento aire. Las plantas del elemento tierra suelen ser plantas más corpulentas, con raíces, que es la parte más tierra de las plantas, con raíces grandes, que crecen hacia abajo, que tienen de nuevo, como contacto profundo con la tierra. Muchas de esas plantas también tienen un efecto sobre la tierra del cuerpo. La parte más tierra de nuestro cuerpo son los huesos. Entonces muchas plantas, no solamente los huesos, sino también la piel, los músculos. Entonces muchas de las plantas que tienen mucha tierra en su composición son plantas que ayudan a fortalecer los huesos, a sanar los huesos, a sanar heridas, a curar pues nuestra tierra en ese sentido. Entonces, si vamos viendo, cada uno de los elementos se manifiesta también a través de la naturaleza. También hay lugares que son muy fogosos. Si pensamos en un desierto, hay lugares que son muy agua, es lugares húmedos donde nunca deja de llover. Hay lugares que son pues muy de viento, lugares abiertos donde el viento se mueve, las praderas, estos lugares amplios. El viento es así, el viento es amplio, es extenso, se expande hasta donde alcanza la vista. Hay lugares que también son más de tierra, lugares sólidos, lugares ásperos, como pueden ser las puntas de las montañas, lugares cavernosos, lugares donde hay mucha piedra, donde las piedras están como muy presentes. Y cada uno de estos lugares tiene una naturaleza diferente. Ahora, lo que es muy interesante de todo esto es que podemos empezar a tejer, podemos empezar a vincular las plantas, los animales, los cuerpos humanos, los malestares, los lugares, con estos elementos. Y cuando podemos empezar a ver cómo es que esos elementos se manifiestan en estos diferentes aspectos, podemos empezar a tejerlos entre ellos. Y de esa forma, una planta que tiene mucho fuego, cuando yo me la tomo, va a subir la presencia de fuego en mi constitución, en mi cuerpo. Si yo tomo una planta que tiene una fuerte presencia de agua, voy a permitir que la energía del agua se eleve en mi cuerpo. Entonces, esto lo que hace es que nos permite empezar a ver y a tejer de forma intuitiva la relación entre plantas, malestares y cuerpo, porque también los malestares se pueden clasificar dentro de los 4 elementos. Entonces, una fiebre, ¿qué es? Una fiebre es una subida de fuego. Una raspada, una cortada, ¿qué es? Es una falta de tierra, la tierra está herida. Entonces traemos tierra para curar la tierra. Cuando estamos secos, cuando estamos, de nuevo, algo deshidratados, pues bueno, lo ideal es tomar agua, pero hay muchas plantas que nos pueden ayudar también a mantener, a nutrir esa agua en el cuerpo, ¿sí? Entonces, espero que pueda estar empezando a pintar un poquito la imagen
de la importancia de estos diferentes elementos y cómo es que se tejen. Y mira, esto es algo, de nuevo, en cierto sentido es muy simple y en otros sentidos también es muy profundo. Y ahorita es solamente así como apenas una tocadita. Es algo muy chiquito de un tema muy amplio que se puede profundizar mucho. Digo, por eso está los cursos y por eso más adelante te quiero invitar a los cursos que voy a dar. Pero bueno, ahorita vamos a seguir hablando acerca de esto. Pero sí, es un tema que hay que tocar muy a fondo porque sí es extenso. Pero bueno, perdón, ya me emocioné. Vámonos un poquito más rápido con las últimas cosas. Bueno, dentro de la energética, otra cosa que te va a ser muy útil es pensar en 3 ejes que son los ejes que han usado nuestros ancestros durante miles de años. Entonces, en todas las tradiciones que encuentres, vas a ver que hay ciertos ejes que son aquellos que en cierto sentido nos permiten clasificar tanto las plantas como los malestares como los cuerpos para entender qué remedios usar en qué momento. Entonces, estos 3 ejes son el eje de frío-caliente, húmedo-seco y tenso-relajado. ¿A qué voy con esto? Vamos a ver que hay diferentes polaridades y no importa qué sistema de medicina tradicional tú veas, vas a encontrar alguno de estos ejes. De hecho, la gran mayoría de las tradiciones o de los sistemas médicos tradicionales funcionan con estos ejes. Entonces tenemos remedios fríos, tenemos remedios calientes, remedios húmedos, remedios secos y el eje tenso-laxo no se usa tanto, pero en algunas tradiciones sí que lo vamos a encontrar, ¿vale? Bueno, entonces para explicar rápidamente de qué se tratan estos 3 ejes, vamos a entrar en ellos. Entonces, el primer eje que vamos a encontrar es el eje frío-caliente. Y esto es muy interesante porque, como te decía, esto puede ayudarte a clasificar a las plantas, a los malestares, a las personas, a los lugares y entender cómo es que se tejen entre ellos. Entonces, piensa en este momento, piensa en un lugar caliente, piensa en una planta caliente, piensa en una persona caliente, piensa en un malestar, una manifestación en el cuerpo que sea caliente y puedes empezar a ver que todos ellos tienen una cierta relación entre ellos. Ahora piensa al revés, en el otro polo, algo frío, una persona fría. Piensa en un remedio, una planta que sea fría. Piensa en un lugar frío. Piensa en un malestar, en una enfermedad fría. Y vas a ver que también hay cierta relación entre ellos. Ahora, esto empieza a ser útil cuando empezamos a notar los patrones. Entonces, muchas veces dentro de la herbolaria, la forma principal en la que trabajamos es a través de opuestos. También se puede trabajar a través de similares, pero principalmente trabajamos a través de opuestos. Entonces, si una persona tiene fiebre, pues muchas veces lo que podemos hacer es ayudar. La fiebre obviamente es un malestar caliente. Podemos ayudar con un remedio frío. ¿Cuál es una planta fría? La menta es una planta fría, por ejemplo. Aplicar aceite esencial de menta sobre la planta de los pies, de los niños con fiebre, es una muy buena forma de ayudar a bajar la fiebre, ¿vale? Por otro lado, si pensamos en una enfermedad o un malestar frío, como puede ser la gripa, pues la gripa, que muchas veces viene cuando agarramos frío. Y pues muchas veces, ¿cuáles son los remedios que se usan para la gripa? Remedios calientes, ajo, jengibre, cebolla, canela, todos estos remedios calientes que suben el calor en el cuerpo van a ser aquellos que son indicados para muchos de los malestares fríos. Entonces, espero que esto empiece a darte ese entendimiento de cómo se teje esta cuestión de la energética y lo importante que es para entender de forma intuitiva nuestra realidad, ¿vale? Bueno. Lo siguiente que tenemos es el eje húmedo-seco. Entonces, el eje húmedo-seco nos habla acerca de pues, la presencia de líquido, la presencia de agua. Y al igual que con los otros, vamos a encontrar que hay tanto personas, malestares, plantas que son húmedas y que son secas, ¿vale? Una cosa importante aquí es pensar no solamente en la parte física, sino pensar en el efecto. Al menos cuando estamos hablando de las plantas, vamos a ver que las plantas tienen diferentes efectos. Y hay plantas que tienen efectos humectantes, efectos secantes, efectos calientes, efectos fríos. Entonces, cuando hablamos acerca del eje del eje húmedo-seco, una cosa importante a entender es que las plantas tendencialmente van a secar. Entonces, la mayor parte de las plantas secan. ¿Por qué?
porque muchas mueven líquidos en el cuerpo, muchos se encargan de mover fluidos, de sacar fluidos, muchos nos hacen sudar, nos hacen orinar, muchos hacen que haya una secreción de jugos gástricos, y todo esto, pues parte de lo que hace es que expulsa líquidos del cuerpo. Entonces, la gran mayoría de las plantas van a tender a secar. Sin embargo, hay algunas muy, muy útiles, como el regaliz, como el malvavisco, diferentes malvas, que pues parte de lo que hacen es humectar. Entonces, aquí la idea es eso, que vamos a encontrar personas que tienden a ser secas de constitución, que tienden a manifestar diferentes malestares que tienden a ser secos, y otros que manifiestan malestares que pueden ser húmedos. Entonces, un malestar seco puede ser desde resequedad en la piel hasta irritación en diferentes mucosas a causa de la resequedad en el ambiente o falta de agua. La deshidratación obviamente es una manifestación de una condición seca. Y por otro lado podemos tener condiciones o malestares que son húmedos. Personas con constituciones húmedas, personas que tienden a acumular líquidos, personas que manifiestan malestares de acumulación de líquidos, edema, exceso de sudoración, exceso de descargas de diferentes fluidos, pueden ser menstruales, pueden ser diferentes, como fluidos como la saliva, como el sudor. Entonces, cuando hay un exceso de líquidos en el cuerpo o cuando hay ciertos tejidos que tienen líquido que no deberían tenerlos, pues entonces diferentes plantas nos van a ayudar a sacar esos líquidos. Cuando hay edema, se toman diferentes diuréticos, por ejemplo, para ayudar a sacar esos líquidos, ¿vale? Entonces, nuevamente piensa en qué plantas pueden ser secantes, qué plantas pueden tener un efecto secante. La ortiga que hablábamos el otro día es una planta secante, es una planta que saca líquidos del cuerpo. Es una planta que estimula los riñones, que estimula la secreción de orina y por lo tanto ayuda a secar el cuerpo, ¿vale? O secar la constitución. Nuestro tercer eje es el eje tenso-laxo. Y como decía, este es un eje que no se usa tanto en diferentes tradiciones, pero en algunas sí lo usamos y si podemos pensar en él, nos va a ser de gran utilidad. El eje tenso-laxo generalmente se refiere mucho a condiciones del sistema nervioso y del aparato músculo-esqueletal. Entonces, simplemente piensa en cómo se siente cuando estás tenso, cuando estás tensa, cómo se siente cuando estás relajado. Y básicamente ese es el eje tenso-laxo. Y eso puede pasar también en diferentes tejidos. Puede haber tejidos que se tensan, si en algún momento te dan retortijones, eso es una tensión dentro del aparato digestivo. Si a veces tienes diarrea, es un exceso de laxitud en el aparato digestivo. Entonces, este eje también se puede aplicar y se puede ver en todo el cuerpo, en diferentes malestares, y también se puede ver en el carácter de diferentes personas. Hay personas que son tensas, hay personas que son más relajadas, y pues eso nos permite también ver cómo es que estas energías se manifiestan. Por el otro lado, por la parte herbal, también encontramos plantas que suelen tensar, plantas que no es tanto tensar como que nos pongan nerviosos, sino es más que tonifican, le dan fuerza a los tejidos. Entonces, por ejemplo, en la medicina tradicional mexicana, el cuachalalate es una planta que es astringente y se usa muchísimo para cuestiones digestivas. Es una planta que tonifica, reestructura el tracto digestivo. Entonces, es una planta que se puede decir que es tensa o tonificante. Y por otro lado, tenemos plantas que son relajantes, plantas que relajan. El toronjil, la manzanilla, la melisa, muchas de las plantas que trabajan con el sistema nervioso son plantas relajantes. Y al igual que en el ejemplo anterior, cuando tenemos condiciones de tensión, como puede ser ansiedad, como puede ser ciertos espasmos musculares, usamos remedios relajantes. Y cuando tenemos una condición de un exceso de relajación, a veces cuando falta tono en los tejidos, a veces cuando alguna parte del cuerpo está sin fuerza o está demasiado laxa, o incluso a nivel de la personalidad, cuando hay una persona que está demasiado laxa, que no puede llevar a cabo lo que necesita llevar a cabo, pues entonces lo que estamos encontrando, lo que vemos es que hay un exceso de laxitud. Y esto lo que necesita pues es eso, pues plantas que puedan regresarles energía, regresar esa fuerza para poder manifestarla de forma adecuada en su vida. ¿Ok? Bueno, entonces, para poner todo esto en contexto, para poder comunicar todo esto, porque sé que puede parecer muchísima información, y la realidad es que es algo relativamente simple, son conceptos muy simples, pero que pueden tener detalles muy pequeños y muy complejos. Entonces, la invitación es lo que te decía al principio, observa tu cuerpo, observa la naturaleza, observa las plantas,
observa la realidad de tu alrededor y eso te va a empezar a dar las claves. Y empieza a poner diferentes lentes. Empieza a tratar de ver la realidad a través del lente del 1, a través del lente del 2, de la dualidad. Empieza a ver a través de los 4 elementos. Ve a las personas y pregúntate si esa persona es más aire, más fuego, más tierra, más agua. Prueba las plantas, siente qué es lo que hace en tu cuerpo y siente si es una manifestación más de fuego, de agua, de tierra, de aire. Y eso te va a empezar a dar muchísima información. Claro que los libros y claro que todo esto que nos da información a nivel racional es muy útil y es muy bueno. A fin de cuentas, esta clase pues está basada un poco en eso. Pero la experiencia directa es fundamental, es muy importante. Y teniendo estas bases y teniendo estos lentes, puedes empezar a nutrir tu experiencia directa y a colocar esta información que vas encontrando en una estructura que te dé un mayor entendimiento de la naturaleza, de las plantas, de ti mismo, de ti misma y de todo lo que encuentras a tu alrededor, ¿vale? Bueno, fue una clase un poco intensa, un poquito estresante con la pérdida de señal, pero bueno, espero que se haya entendido, espero que no se haya perdido mucha la información dentro de la transmisión. De todas maneras, el día de mañana voy a sacar la clase, voy a editar algunas cosas y voy a tratar de ponerla para que se vea pues sí, lo más clara posible. Entonces, si te perdiste de algo, mañana va a estar toda la clase para que la puedas ver nuevamente, ¿ok? Entonces, antes de irnos, pues bueno, vamos a recapitular un poco. Ya hablamos acerca de las plantas en la clase pasada, ya hablamos acerca de la energética en esta. Entonces, lo que sigue, la próxima clase, vamos a estar hablando acerca de cómo poner las manos a la obra y cómo crear medicinas herbales. Entonces vamos a hablar acerca de cuáles son las diferentes formas en las que puedes transformar una planta en medicina y te quiero enseñar a hacer tinturas. Vamos a hacer una tintura, entonces te recomendaría que tuvieras alguna planta que quieras tinturar y un poco de alcohol potable o algún licor, que no vaya a ser el alcohol metílico o el de tapa azul aquí en México. Tienes que asegurarte que sea alcohol potable. Entonces, si quieres hacer el ejercicio mañana, te invito a que tengas estos elementos y vamos a ver cómo trabajar con esto. Perdón, no mañana, el viernes, perdón. Bueno, ok, una última cosa antes de cerrar. Como te decía, estas clases son un ciclo de clases que van a culminar en la invitación a unirte a el curso de Fundamentos de la Herbolaria. Entonces, si estás encontrando valor en esto, me encantaría que te unieras a la formación. Más adelante en la próxima clase te voy a contar mucho más acerca de qué se trata y todo esto. Pero bueno, si sientes que pues falta un poquito de profundidad en todo esto que estamos compartiendo, tienes toda la razón. Esto que he estado hablando acerca tanto de las 7 claves en la clase pasada como esta de la energética es algo mucho más profundo y pues en estas clases te puedo dar pues nada más pues digamos que la vista desde arriba, podemos ver el mapa completo, pero realmente para poder entender y para poder poner en aplicación todo esto hay que ir un poco más profundo. Entonces, de nuevo, ahorita me estoy adelantando un poco, pero pues me emociona mucho porque a veces no quiero que la gente se quede con esa sensación de que faltó, porque sí, yo sé que hay mucha más información y esa información pues bueno, me encanta compartirla ya más a profundidad en los cursos, que ahí sí tenemos todo el tiempo y todas las horas necesarias para poder adentrarnos en esto. Pero bueno, en fin, ya fue casi una hora de clase. Muchas gracias por acompañarme. Una disculpa por las molestias técnicas. Yo sé que fue una lata. Voy a limpiar la clase y subirla después. Y bueno, nos vemos el viernes a la misma hora, a las 7 de la noche, mismo lugar. Les voy a mandar la página nuevamente por el chat. Les voy a mandar la página también por correo para que se puedan unir a la última transmisión, ¿vale? Entonces vamos a aprender a hacer medicinas herbales, vamos a compartir más información acerca del curso que viene y muchas gracias a todas las personas que han estado aquí por esta comunidad. Siempre para mí es muy conmovedor ver a todas las personas que están interesadas en aprender de las plantas y espero que puedan continuar en su camino y que esto sea de valor para ustedes. Bueno, sin más por el momento, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el viernes, que tengan una hermosa noche y que estén muy bien. Vean los patrones en la naturaleza. Linda noche.